Bueno, vamos a revisar de nuestra conducta humana un lado no tan bonito, se podría decir, que es el de los prejuicios y sus consecuencias, y dónde se forma, dónde se construye, por ejemplo, una actitud racista, homofóbica, con un especialista como es el caso del doctor Luis José Uzcategui, psiquiatra, antropólogo también importante, también esa especialización. Y él adicional se ha especializado en resolución de problemas, por ejemplo, de ansiedad, de pánico, de fobias, depresión, aplicando, de hecho, protocolos de alta modernidad. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola, hola, buenas tardes. Qué grato compartir contigo. El gusto nuestro y para revisarnos es parte del propósito también de este programa, porque yo soy una de las convencidas que definitivamente para cambiar, ¿no? De forma sostenible, robusta, favorable en el tiempo, no solo en lo individual, sino como el colectivo, tenemos que constantemente estar cada uno de nosotros revisando nuestro pensamiento y nuestras acciones, ¿no? Y esas creencias o creencias limitadas, maleta de vida, en fin para, bueno, ¿por qué no? En la medida de lo posible ser una mejor versión cada día y aportar lo mejor a los demás. Y dicho todo esto, doctor, el prejuicio, atrapar los juicios, atrapar los prejuicios, eso no es una tarea fácil, porque a veces ni se Claro. identifican. Y, por ejemplo, lo que es una actitud racista, ¿no? Tan instalado desde siempre, Ujú. además, desde que existimos como humanidad. Claro, y qué bueno que concluiste con una referencia que es la que nos abre un camino sencillo para entender todas estas realidades que se están dando en este momento en la historia y que se han dado siempre. El Ujú. prejuicio es una función de la mente. Ajá. Es decir, es la posibilidad que tiene la mente de adelantarse a concluir generalmente con referencias negativas. Y esto es útil darnos cuenta que si empezamos por allí, se nos hace más fácil, porque no es un virus que le entró a una persona, no es una enfermedad tampoco. Es una función de la mente que con la experiencia de vida va tomando rumbos diferentes. Si yo vivo en una sociedad donde hay un prejuicio hacia las personas de color, pues claro que mi mente se programa para tener Ujú. esa identificación desagradable, negativa, a veces muy agresiva. Pero si yo vivo en una sociedad donde el prejuicio es para los que piensan de una manera diferente a mí, pues también es lógico que cualquier persona que esté cerca de mí vamos a tener una dificultad importante. Y este es un prejuicio muy importante, Gladys, Ujú. porque perdemos la oportunidad de darnos cuenta de la diversidad. La diversidad es una de las posibilidades intelectuales. Intelectual, esa sí no es afectiva como el prejuicio, porque el prejuicio es una actitud con C, una disposición emocional. La posibilidad de ver con cuidado la diversidad es una estructura que se puede construir Ujú. mentalmente si se es educado emocional. Es decir, todos somos diferentes, a pesar que el instinto nos quiera imponer el prejuicio. Cuando una persona hace algo que nosotros no comprendemos, no entendemos, no estamos de acuerdo, de una vez le damos el latigazo del prejuicio. Pero ¿y por qué no vemos con cuidado que es diferente a nosotros? Ujú. En ese mundo de posibilidades de cultura emocional, que es entender la diversidad, nos encamina a poder entonces mejorar esa disposición de prejuicio. ¿De qué manera? Que si hemos adquirido muchos significados que van a convertirse en prejuicio negativo, por lo menos estemos un poco más alerta acerca de ese aprendizaje no útil. A ver, doctor, me encanta hablar con usted. Definitivamente, bueno, no sé si la audiencia, pero yo estoy atenta y aprendiendo, ¿no? Desde un criterio tan profesional como el suyo. Pero hay personas que rompen esquemas. Como dice usted, hay por cultura, por ejemplo, hay zonas que tienen una postura racista, quizás, ¿no? Entre blancos y, por ejemplo, negros. Pero uno ve que en familias, incluso en núcleos, hay quien rompe esa cultura, rompe ese esquema, rompe ese sistema de creencias y se le ve desde temprano luchando contra eso, ¿no? Contra ese prejuicio, por ejemplo. ¿Por qué ocurren esos episodios, esas conductas como aisladas, si a veces no tienen ni referencia a algo distinto?
pero igual se imponen y luchan contra esas injusticias. Claro. Lo bueno tuyo es que eres muy inteligente, entonces es abrir compás a cosas pensantes, es decir, que Gracias. ayudas a pensar. Bueno, Ajá. porque tocaste otra dimensión, la parte genética. Mm, Nosotros no podemos estar aislados de la parte genética, a pesar que la parte cultural sea tan importante. Se nacen con ciertas disposiciones para interpretar la conducta humana. Hay individuos que nacen con disposiciones, por ejemplo, de empatía, pero eso es genético. Si a eso se le agrega un factor cultural positivo, es una persona claro. mucho más empática. Lee lo que la otra persona piensa, lo que siente y respeta. Si a esa persona que nace con empatía se le genera un ambiente extremadamente torpe del punto de vista de relaciones humanas, va a comportarse no tan mal como el que se comportaría cuando nace con un factor genético de transgresor. Y ahí es donde las cosas empiezan a andar mal. Porque cuando se nace con un factor y disposición mental de transgresor y el ambiente es de transgresor, encontramos bestialidades humanas. Lo que llaman Esa es la explicación monstruos. por qué dos hermanos son diferentes. Pero ¿cómo es posible si estuvimos viviendo en la misma cultura, en el mismo Ujú. ambiente, fuimos amamantados iguales? Y qué difícil eres tú, mira todos los problemas que te metes. O tienes 5 o 4 divorcios encima porque eres implacable agrediendo a la mujer. Bueno, hay disposiciones. Mm. Entonces es una sumatoria de variables culturales y obviamente disposición genética que hay que tomarla en cuenta. Claro, incluso hay que tomarlo en cuenta, incluso como padres, ¿no? Por ejemplo, si se le presenta el caso doloroso, además de ver a un niño que tiene, un niño o niña que tiene una predisposición, una conducta o una tendencia, por ejemplo, la psicopatía. Como usted dice, son casos excepcionales. Entiendo que eso no es una mayoría, pues no es un porcentaje alto, pero si se va viendo que hay una actitud peligrosa incluso para el entorno, ¿qué debe hacer un padre en esos casos? Buscar cómo orientar esa tendencia de la manera que produzca menos daño, ¿no? Ujú. Buscar la forma de activar. Todo cerebro es moldeable, es lo que se usa con frecuencia de la plasticidad cerebral. Todo cerebro es moldeable. Un niño que nace con disposición, sin llegar a la psicopatía, Gladys, porque es un tema muy interesante y muy Ujú, complejo. Uf, ujú, ahorita estamos viviendo una cultura en el mundo donde ujú. la psicopatía peligrosísima prácticamente se ha convertido en un hecho de banalización. Muchas conductas psicopáticas, sobre todo en los individuos con poder, se aceptan, se promueven, se estimulan, se toman como Apoyan. referencia, se enseñan. Es un tema maravilloso. Bueno, Se retomando apoyan el y se planteamiento, vota por ellos también. es que una de las cosas que hace que él llegue a ese, o que lleguen a esos posicionamientos, es que al tener posibilidades políticas o económicas, pues indiscutiblemente ese es otro factor interesante de la mente. Todo individuo con poder de cualquier tipo, inclusive religioso, Ujú. intelectual, crea pegamento afectivo. Los humanos necesitamos siempre estar vinculados a algo que está por encima de nuestro comportamiento colectivo y siempre es un Increíble, ¿eh? individuo. Un individuo. Los grandes narcotraficantes, ¿porque son cautivan tanto? Porque están por encima. Ajá. También es un vínculo que se sustenta en cómo es el ser vivo. Observemos las manadas de animales. Pero respondiéndote a ti, ¿qué pasa con un niño que empieza a tener problemas? Que no es psicopatía necesariamente. De pronto es un trastorno de atención. Ah, De claro. pronto es una disposición muy agresiva a comportarse socialmente bien porque tiene un problema de impulsividad ese niño. Mm. Tiene algunas manifestaciones cerebrales donde ya sí se identifican, por ejemplo, con un electroencefalograma. ¿Qué pasa si el padre o los padres lo que hacen es insultarlo, agredirlo, señalarle y ponerle normas? Ah, Cuando hay toda una estrategia exacerba todo. muy útil para disminuir el efecto nocivo del Mm. problema. Y volviendo al punto inicial de la psicología del prejuicio, cómo se construye, ¿no? Y ya explicaba que, bueno, que esto es cultural, puede tener también una parte genética, pero principalmente cultural, un sistema de creencias que se va instalando y se pasa de generación en generación. ¿Cómo Sin duda. romperlo? Porque vaya que los prejuicios hacen mucho daño, doctor. Claro,
hacen mucho daño, pero son los elementos que nos dan opción de socialización. Fíjate tú, no es que estamos diciendo que porque nos dé opción de socialización debe ser aceptable, deben ser conocidos. Y si no Ujú. veamos algo, Gladys, si somos humildes, ¿quién de nosotros no tiene prejuicios? ¿Quién no ha tenido? Todos, todos. Que yo poco a poco he pasado a un nivel de educación emocional, me he dado el lujo de decir, pero ¿por qué yo tengo esta reacción con esta persona o con este Ujú. grupo? Es uno de los encantos de las limitaciones y las dificultades. Es decir, uno de los grandes encantos, que eso sí lo utilizamos muy poco en nuestras culturas, y más en esta, en Venezuela, es que no aprendemos del error. Aquí el error no es referencia didáctica y resulta que el error es algo tan importante que hasta evolutivamente hay un área del cerebro que se sustenta y se activa con el error. Es decir, llega el error, se ajustan las respuestas y se mejora la conducta, o se mejora la emoción, o se mejora el pensamiento. El error aquí no se tiene como referencia. Entonces, si Ujú. nosotros viéramos el prejuicio como de referencia, diríamos, oye, pero qué útil puede ser y qué grato es aprender de mi error. Otro mundo interesantísimo, la gratificación que produce el aprender para mejores conductas sociales. Si yo me comporto inadecuadamente y empiezo a sentir que al mejorar el feedback es positivo, eso gratifica. Claro, lógico. Pero en el tema de los prejuicios, además, cómo aprender a identificarlos, ¿no? Como bien dice usted, es un trabajo diario y que sí se puede lograr incluso identificar y muy bien y bueno, ir corrigiendo, trabajando desde la inteligencia Ayuda. emocional, el autoconocimiento y ese autocontrol hasta que finalmente hasta resuelves. A veces se logra resolver el trasfondo de ese prejuicio. Y dice, pero ¿por Sí, qué? ¿Y a cuenta de o, qué? o- o se crea la activación social. Y hoy en día tenemos un elemento maravilloso que es el mundo digital. A través de las redes sociales se podrían hacer las cosas más maravillosas nunca pensadas en la historia de la humanidad. Tú sabes lo que es tener una velocidad tan rápida para generar mensajes buenos y útiles, además Ah, que se bueno. globalizan. Pero es todo lo contrario, muchas veces, y además la gente compra es justamente lo que no precisamente aporta y suma a nuestras vidas, ¿no? Sino más bien lo que Perfecto. puede restar, porque está, y de ahí se confirma un poco lo que fue siempre el cuestionamiento a los medios tradicionales que la gente decía, bueno, este contenido no tiene valor, lo que dan, ¿sabes? Puro pan para el circo y que han confirmado las redes sociales, dónde está la tendencia, dónde está el like en lo sensacionalista, lo burdo, lo vulgar. Entonces, Sin al final lo duda, que se sin duda. confirma es que, bueno, lo que tenemos que trabajar no somos nosotros, ¿no? En general como poblaciones de qué es lo que nos gusta o no nos gusta y a qué estamos apoyando y cuál es la tendencia. Pero en definitiva, uno de los propósitos de este segmento, doctor, y con usted en esta oportunidad como psiquiatra y antropólogo, es entender ese meollo del prejuicio y cómo lograr trabajarnos como sociedad para ir desmontando, ¿no? Prejuicios, por ejemplo, tan comunes, tan frecuentes como el racismo, que hace daño. Ahora con una cultura mucho más abierta de orientación sexual, de mostrar cuál es la orientación sexual, a diferencia de hasta hace unos años o décadas que todos no, se guardaban. Ahora es mucho más abierto y por supuesto, todavía se refuerza mucho más el tema de la homofobia. Entonces, cantidad de prejuicios que van limitándole la vida a la gente, afectando la vida en general. Sí, la primera información que ayuda mucho, así como cuando hay problema depresivo, el problema ansioso, Ujú. es informar que esa es una respuesta de la mente. El prejuicio es una respuesta de la mente. Estimular a la responsabilidad es maravilloso, pero no la responsabilidad que azota, no la norma, no la imposición, sino este tipo de responsabilidad creativa y decir, oye, si es una disposición de la mente, no con este término, pero se le puede crear otro mensaje en el mundo de la comunicación. ¿Qué te parece si empiezas a chequear un poco tus prejuicios? Ujú. ¿Qué te parece si te empiezas a dar cuenta que cuando tienes prejuicio como función de la mente, el resultado siempre es gasto emocional innecesario? Ujú. Cuando tú estás en una reunión, por ejemplo, y aparece un tema, cualquiera, político, religioso, económico, etcétera, y te exacerbas y agredes, al final, ¿qué pasa con el disparo de cortisol en tu mente? ¿Qué pasa con el Claro. disparo de adrenalina? Sí. ¿Quién es el perjudicado? Exactamente. Más perjudicado en general, todos se perjudican, pero sobre todo el que lo vive, además, vive esos sentimientos negativos que afloran ante un prejuicio. Mil gracias, doctor, por haber estado con No, a nosotros. ti, Luis Gladys, José gracias. Ocategui,
psiquiatra y antropólogo. Tenemos que hacer una pausa, pero en breve regresaremos y volveremos en otro momento a conversar con el doctor, por supuesto, sobre estos temas fascinantes que giran en torno a nuestra conducta humana.